Ahí está grabando. Buenísimo. Bueno, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar hoy a tratar los temas que tienen que ver con la parte procesal del derecho del consumidor, y lo vamos a hacer en dos clases. Una que es esta, que va a estar sobre todo focalizada en las cuestiones que hacen a los procesos individuales, y la última clase que va a estar referida a los procesos que consisten en acciones colectivas. Hay diferencias entre las lógicas de un proceso y del otro, y bueno, vamos a centrarnos un poco hoy en todas estas cuestiones que tienen que ver con los procesos que individualmente uno o más consumidores afectados en la relación de consumo inician un proceso que podemos decir no constituye una acción colectiva, sino que persiguen un reclamo en el que titularizan un derecho propio. En el programa nosotros vamos a ver que los contenidos de esta unidad están descritos en la parte 4. Vamos a empezar viendo un poco el proceso individual, la noción de lo que son algunos principios procesales que específicamente tienen que ver con nuestra materia, la doctrina de las cargas probatorias dinámicas, que aparece regulada en el Código Civil y Comercial. Vamos a ver esto qué tipo de particularidades presenta, y vamos a mencionar algo sobre los diferentes medios de prueba aplicados a los problemas o los reclamos de derecho del consumidor. Después tenemos que considerar lo relacionado con la legitimación activa y pasiva, el proceso de conocimiento ordinario y el proceso sumarísimo. Vamos a ver lo que en el Código Procesal de la provincia de Santa Fe se denomina proceso sumarísimo, regulado en el artículo 413 del Código Procesal, y también vamos a ver algo de cuál es el procedimiento que regula el código en materia de jueces comunitarios de pequeñas causas, que son quienes tienen competencia en los ámbitos de municipalidades y comunas de la provincia de Santa Fe, también para entender específicamente reclamos referidos a derecho del consumidor. Vamos a ver también un tema que tuvo mucho debate, que era cómo el beneficio de gratuidad establecido por la ley 24240 se aplica a las causas que tramitan en la provincia, qué discusiones hubo en torno a esto, y la modificación que se produjo en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia respecto de cómo se regula ahora este beneficio. Hay un cambio en el que basta con afirmar a la parte que se encuentra en una situación de imposibilidad para afrontar las costas del juicio, y la contraparte puede promover lo que aquí se denomina en el propio programa incidente de solvencia. Bueno, vamos a decir algo sobre los recursos que admiten las sentencias. Vamos a mencionar qué pasa con los procesos ejecutivos, qué ha pasado últimamente, aunque sea un poco por arriba. Y bueno, también vamos a recordar un poquito el régimen del amparo como normativa procesal que se aplica habitualmente en materia de reclamos de consumidores, de acuerdo a la índole de los derechos afectados. Bueno, en lo que hace a los principios procesales, nosotros tenemos que, como en toda rama, los principios constituyen un poco esos pensamientos rectores que se colocan por encima de las previsiones normativas y que marcan una orientación que el legislador tuvo en cuenta
a la hora de diseñar las instituciones, en este caso las que rigen el proceso. Nosotros nos encontramos con que en materia procesal civil hay dos modos de entender el rol de las partes y también el rol del juez cuando se plantea un litigio, y estos principios son el principio dispositivo y el principio inquisitivo. Conforme al principio dispositivo, tanto el planteo, la extensión de lo que constituye la pretensión sobre la que va a recaer la sentencia, como la actividad probatoria y el impulso de la causa, recae sobre las partes, quienes son hacer que las distintas etapas del proceso vayan superándose hasta arribar a la sentencia. Conforme al principio dispositivo, estrictamente entendido, no correspondería que el juez adopte una posición distinta respecto de lo que es su rol tradicional, que es examinar los planteos de las partes, resolverlos, ordenar el trámite del proceso y, en su caso, arribar a la emisión de una sentencia, que debe ajustarse a lo que fueron los planteos de las partes en la demanda y en la contestación, y que debe también basarse en la idoneidad de la prueba debidamente incorporada al proceso, que ha tenido que ser controlada por las propias partes, y conforme al principio dispositivo no le tocaría al juez, respecto de la prueba producida, valorar mayores elementos que los que las propias partes hayan podido cuestionar o no. En la otra órbita, en el otro extremo, se ubica el principio inquisitivo, que por supuesto que en los procesos civiles y comerciales y en los procesos de naturaleza privada tiene menor intensidad, porque por supuesto que corresponde siempre a los titulares de los derechos el impulso de la causa, la superación de las etapas procesales, existiendo alguna variante de principio inquisitivo cuando hay de por medio una legislación que supone una normativa de orden público. Ocurre en el derecho laboral que cuando se plantea la limitación de la caducidad de los procesos, se sostiene que hay allí una incidencia del principio inquisitivo. Y lo propio ocurre también en las causas que tienen por objeto la tutela de intereses ambientales. Allí el rol del juez aparece notablemente imbuido de un rol inquisitivo, en grado tal que le corresponde el impulso del proceso y le corresponde también la valoración de otros elementos probatorios que pudieron no necesariamente ser ofrecidos para las partes, la posibilidad de dictar medidas para mejor proveer. En este sentido, podemos decir que en materia ambiental es donde se ve uno de los roles de quien tiene que conducir el proceso con mayor carácter inquisitivo. En materia de derecho del consumidor no llegamos a esa intensidad. Podemos decir que en algunas situaciones prima en materia procesal la preservación de determinados derechos que tienen que ver precisamente con la adquisición probatoria, con la distribución inclusive de la carga de la prueba, que no se condicen con un modelo estrictamente dispositivo como lo sería la naturaleza comercial. No llegamos a la intensidad que el principio inquisitivo tiene, por ejemplo, en materia ambiental, pero claramente hay algunas facultades de tipo protectorio que hacen que el juez en algunas situaciones tenga que reequilibrar el rol de las partes durante el litigio. Algunas de estas particularidades surgen de la propia ley.
como es el caso, y lo veíamos en el programa, del acceso a justicia que está garantizado de manera gratuita en los trámites que tienen que ver con derecho del consumidor. Y hemos visto algunas manifestaciones de mayor presencia del principio inquisitivo en aquellas situaciones que analizábamos el otro día en la clase con Marcelo Bedrovnik, que tenían que ver con considerar si cuando se ejecutaba un título valor podía entenderse que ese título valor representaba la formalización de un contrato o de una relación de crédito para el consumo. Y entonces, empezando por una indagación que en primer lugar tiene que ver con la competencia del tribunal, garantizándose que el proceso se plantee ante el domicilio del consumidor, llegando también en algunos casos a exigir la integración de los títulos cambiarios con otra documentación, que es la que menciona el artículo 36 de la ley 24240, se evidencia un rol notablemente más inquisitivo del juez en estos procesos de consumo. Por eso, en esta tensión que se da entre el marco que prevalece, que es el del dispositivo, tenemos algunas manifestaciones que son destacables del principio inquisitivo a lo largo del proceso. Tenemos también de la mano de los procesos que tienen que ver con la tutela de los consumidores, dos principios que no son exactamente equivalentes, pero que tienden a ganar cada vez más presencia en materia de procesos de consumo, que son el principio de inmediación y el principio también de oralidad. Conforme al principio de inmediación, lo que se persigue es que toda la actividad probatoria de las partes sea recibida, concentrada y llevada adelante de la presencia directa del juez y de las partes. Es como que tiene que haber un conocimiento directo de lo que se está debatiendo, y casi todos los procesos de consumo en el derecho comparado apuntan precisamente a esto, a que haya una relativización de las estructuras formales y permitir que sea el juez el que directamente reciba incluso de manera oral el planteo de la demanda, convoque una audiencia de mediación, una audiencia de conciliación, y seguidamente también pueda, bueno, establecer cómo queda trabada la litis con la demanda y la contestación, y pueda recibirse la prueba también en un marco creciente de informalismo. Esto de privilegiar la intervención en persona del juez para la recepción de la prueba queda bastante reflejado en el procedimiento que se regula para la actuación ante los jueces comunitarios de pequeñas causas en la provincia de Santa Fe, como lo vamos a ver enseguida cuando mencionemos esa regulación. En lo que es el principio de oralidad, tiende a hacer prevalecer por encima de las constancias escritas de los procesos toda la actuación mediante audiencias y, por supuesto, la intervención de las partes, de los peritos auxiliares de justicia, de los testigos, en un acto que concentra toda esa producción probatoria, inclusive cuando se termina el acto de producción probatoria, recibir también de manera verbal las alegaciones de las partes sobre el mérito de la prueba en esa misma audiencia. Podemos destacar que en la provincia de Santa Fe se produjo un fenómeno bastante singular, que fue
la puesta en funcionamiento de un plan piloto de oralidad en materia probatoria, que supuso que en todos los procesos de conocimiento, y en particular, por supuesto, incluyéndolos también en los casos en que se reclaman derechos de los consumidores, pero no exclusivamente a ellos, se haya puesto el acento en otorgarle carácter oral a esos trámites. Si bien la demanda y la contestación son escritas, se dispone que el proceso de oralidad se va a llevar a cabo a través de dos audiencias. Una audiencia preliminar, en la que se va a definir si existe alguna posibilidad para que las partes acuerden sus intereses, puedan llegar a una solución conciliatoria, y en el caso que no, a través de esa audiencia preliminar se intenta simplificar aquellos aspectos que van a ser objeto de prueba, se selecciona la prueba necesaria, se trata de pasar un tamiz, y se designa una audiencia que es la audiencia de juicio, donde se va a recibir la prueba, si hay alguna pericial, bueno, considerarla, si hay, por supuesto, la comparecencia del perito para esa audiencia, de los testigos, la agregación de la documental que hubiese sido necesaria, y esta audiencia es video grabada en una sala de juicio, dándose también lugar al posterior alegato de las partes. Hay una cuestión que hay que remarcarla, porque todo este protocolo y todo este plan piloto de oralidad se llevó adelante sin la modificación del Código Procesal, apelando a algunas disposiciones que permitían, en un primer lugar, en el caso de la audiencia preliminar, tomar audiencias de conciliación, tratando de permitir que las partes arriben a una solución consensuada de los intereses, ordenar allí la prueba, y la otra, concentrar toda la producción probatoria en una audiencia, que también se consideró que el código no lo impedía, y consecuentemente sobre la base de la misma normativa se implantó este sistema oral, que significó un cambio verdaderamente profundo en el modo de litigar en la provincia de Santa Fe. Después también tenemos que en los procedimientos que se llevan adelante ante los jueces comunitarios de pequeñas causas, prima igualmente el principio de oralidad, porque casi todo el proceso está teñido de este informalismo. Otro principio procesal que se puede mencionar es el principio de celeridad, que en materia de derechos de los consumidores y de los usuarios, por supuesto que lleva a tratar de hacer efectiva esta tutela judicial, que aspira a que los derechos consagrados por el artículo 42 de la Constitución Nacional sean realmente protegidos a lo largo del proceso. Vamos a mencionar que un cambio importante en lo que se refiere a los principios estuvo dado por la incorporación que se hace en el Código Civil y Comercial de lo que se denominó doctrina o teoría de las cargas probatorias dinámicas, en el artículo 1735 del Código Civil y Comercial. Yo no sé si alguno tiene el código, pero si no, enseguida lo vamos a buscar. Así lo podemos leer. Bueno, acá estamos. En la doctrina de las cargas probatorias dinámicas fue una elaboración
que empezó progresivamente a cobrar lugar para tratar de dar respuesta a aquellas situaciones en las que, por ejemplo, se encontraban los pacientes en la atención de servicios de salud cuando su situación era totalmente desfavorable para la acreditación de los presupuestos de la responsabilidad. Entre ellos, en lo que tenía que ver con la acreditación de la culpa de quien podía haber causado un daño con una prestación de su débito profesional de manera defectuosa, imperita o culposa. Los ejemplos que suelen ponerse como de dificultad probatoria es la prueba de la culpa cuando el paciente se encuentra en el quirófano o directamente cuando concurre en una situación de urgencia a un sanatorio y consecuentemente se encuentra recibiendo el tratamiento muchas veces en un estado de inconsciencia o internado en una sala de terapia intensiva, donde son pocos los elementos con que después cuenta como para poder acreditar cuál pudo haber sido o no su culpabilidad. De este modo empezaron a elaborarse criterios de apreciación de la carga del material probatorio que tuvieron como resultado reconocer que en determinadas situaciones debe aportar y debe entenderse que tiene la carga de aportar el material probatorio aquel que se encuentra en mejor condición de hacerlo. Y esto determinó que, sobre todo, habiendo surgido esta doctrina de las cargas probatorias dinámicas en el ámbito de la responsabilidad de los profesionales, después se trasladase a otras situaciones, situaciones en las que también otros sujetos, como es el caso de los consumidores, se encuentran frente a una dificultad o en algunos otros casos frente a una imposibilidad de poder acreditar los hechos en los que basa su reclamo si no se cuenta con que va a haber una colaboración en el aporte de determinados elementos de quien es el proveedor del bien o el prestador del servicio. Suele ponerse como ejemplo que también en materia de servicios públicos es prácticamente muy dificultoso para el consumidor poder acreditar cuántas, digamos, el nivel de consumo de gasto, las condiciones en que pudo desarrollarse el servicio, las interrupciones que pudieron existir, por ejemplo, en el caso de los servicios públicos domiciliarios, en la interrupción del servicio eléctrico. Lo propio ocurre con otros servicios en donde le puede resultar muy dificultoso al consumidor acreditar si se cortó o no la prestación del servicio telefónico, la prestación del servicio de televisión por cable, etcétera, etcétera. En cambio, son todos estos elementos con que la empresa prestadora del servicio sí tiene adecuadamente medidos y puede responder de acuerdo precisamente a la tecnología de la que ella misma dispone sin ninguna dificultad. La teoría de las cargas probatorias dinámicas empezó gradualmente a aplicarse con fuente jurisprudencial y finalmente fue receptada, como les decía, en el Código Civil y Comercial en el artículo 1735. Da lugar la interpretación de este artículo, bueno, a una importante cantidad de discusiones que nosotros no vamos a hacer más que mencionar un poco cuál es el alcance de la teoría. ¿Quién quiere leer el 1735, que lo tenemos acá, por favor? Lo leo. Bárbaro, vamos. Facultades judiciales. No obstante, el juez puede distribuir la carga de la prueba de la culpa o de haber actuado con la diligencia debida
ponderando cuál de las partes se halla mejor situación para aportarla. Si el juez lo considera pertinente, durante el proceso debe comunicar a las partes que aplicará este criterio, de modo de permitir a los litigantes ofrecer y producir los elementos de convicción que hagan a su defensa. Bueno, es decir, el 1734 pone en cabeza de la parte actora la carga de la prueba del factor de atribución y de las circunstancias eximentes. Esto corresponde a quien lo invoca. El actor tiene la carga de acreditar los hechos y los presupuestos lesivos, ¿eh? Pero el 1735, para determinadas situaciones, entre las que específicamente se encuentran las relaciones de consumo, la diferenciación de poder y de facilidad acreditativa que puede tener la posición de la parte consumidora o usuaria, en cambio con la de la parte proveedora del bien o servicio, justifica entonces que a lo largo del proceso pueda terminar considerándose que la parte que estaba en mejor condición de probar no lo hizo, o directamente exigírsele este deber de colaboración. Son numerosas las situaciones en las que esta posibilidad de exigirle a la contraparte el aporte de elementos probatorios se justifica precisamente por esta diferenciación de poder y de facilidad para arrimar esos elementos. Hay casos en los que, por ejemplo, en lo relativo a la prestación de servicios de postventa, cuando los automotores empiezan a presentar dificultades, cabe entender que le corresponde a la empresa o a la concesionaria que prestó estos servicios de postventa indicar durante qué periodos fue atendido un determinado bien o vehículo, qué tareas de reparación se hicieron, cuánto duró, cuántas veces ingresó el vehículo a la concesionaria, que son muchas veces todas situaciones que los consumidores, a veces involucrados en tener un problema de funcionamiento de su vehículo, no registran adecuadamente o no van llevando la cuenta de cada una de estas dificultades. Por eso es factible que cumpliendo los recaudos del artículo 1735 se pueda terminar concluyendo que una de las partes debe aportar todos estos elementos probatorios y para el caso que no los aporte, interpretar de manera desfavorable esa falta de claridad que puede existir a este respecto. Lo que hace a los medios probatorios, nosotros tenemos que el programa nos pide en el punto 1 nociones sobre los distintos medios de prueba en los procesos de consumo. Bueno, como medios de prueba, todos se aplican a los procesos de consumo. Tenemos los medios de prueba que están regulados de manera detallada en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, que tienen que ver con la absolución de posiciones del demandado, por supuesto, y del actor también, que refieren a situaciones que tiene que declarar cada uno de ellos respecto de lo que se están precisamente pretendiendo discutir en esos procesos. Por supuesto que la prueba testimonial también es frecuentemente utilizada en los procesos de consumo, si es que se está tratando de reconstruir un determinado hecho o averiguar en dónde pudo estar una determinada falla mecánica de un producto o de un defecto. La prueba testimonial generalmente cuando hay de por medio alguna situación dañosa, bueno, es obviamente constante. Se da también ahora en los procesos orales, por eso cuando nos toca revisar una sentencia emitida
dentro del marco de la oralidad, nos corresponde mirar las pruebas de videos, en donde están las declaraciones de las partes, las declaraciones de los testigos, y también las declaraciones de los peritos. Hoy en día también presentan relevancia como medios probatorios las pruebas documentales que tienen que ver con las videofilmaciones y las condiciones en las que pudo desenvolverse una situación dañosa para los consumidores. Las videofilmaciones son un modo no regulado específicamente en los códigos procesales que, bueno, son de matriz un poco tradicional, todavía no están tan adaptados a la tecnología, pero genéricamente los podemos considerar incluidos. Hace poco se presentaba una situación de un daño reclamado en un establecimiento comercial, en el que el modo de producirse el daño era un poco no esclarecido. Aparentemente se trataba de un daño que se le produjo a una persona que se cayó como resultado de haber tenido un encontronazo con otro consumidor dentro del mismo establecimiento. Entonces, esa videofilmación arrojaba un poco de claridad respecto de cuál podía haber sido la mecánica. Y ahí venía la situación de si mediaba o no un deber de seguridad de la empresa, que por sus características, bueno, tenía y se basaba en que los consumidores permanezcan en el establecimiento, si ese tipo de mecánica hacía que se traslade o no la responsabilidad a la empresa del caso. Viendo la filmación, uno, bueno, podía tener bien en claro cómo habían sucedido los hechos. Bueno, y después terminamos concluyendo que por las particularidades del caso sí correspondía responder a la empresa demandada. Pero claro, cuando tenés una videofilmación, eso a veces te permite determinar o fijar los hechos de una manera mucho más fidedigna de lo que puede ser incluso una prueba testimonial, que no siempre tiene la estabilidad porque están basados en los recuerdos de las partes y en sus percepciones, lo que a veces fluctúa o no es coincidente o va variando de acuerdo al tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos. Y después tiene mucha importancia la prueba pericial, lo que serían los dictámenes de los expertos. Este es un tema realmente muy lindo para indagar, es un tema muy interesante, sobre todo en materia de consumo, porque a través de los dictámenes periciales ingresan al proceso las determinaciones de base científica, lo que los saberes tienen por decir respecto de la ocurrencia de determinado hecho. Y esto supone poder entender que la materia del consumo es una materia en la que las causalidades son más complejas, es decir, hablar de una relación individual en una causación de consumo es algo bastante relativo también y bastante poco frecuente, porque todo lo que tiene que ver con el procedimiento de fabricación y circulación de bienes y servicios indudablemente constituye una tarea compleja en la que las causas de las consecuencias que se van produciendo no son muchas veces simplificables. Esto tanto si un producto es dañoso como si ocurre determinado déficit en el producto o en la prestación del servicio. Por eso, para
quienes tienen que lograr respuestas del ordenamiento jurídico frente a reclamos de consumo, es importante partir de esa complejidad y saber también que las disciplinas que tienen que aclararnos cómo pudieron hacer esos procesos de causación o esos daños también, son muchas veces puestas en cuestión en lo que se refiere a las propias causalidades, a cómo determinar cómo ocurrieron las cosas desde el punto de vista de los saberes que están comprometidos, tanto sean periciales técnicas, arquitectónicas, dictámenes de médicos que tienen que decir cómo se pudo haber dañado o generado alguna consecuencia disvaliosa sobre un consumidor o un usuario. Digo por eso que a la hora de mirar las peritaciones es muy interesante plantearse cómo el resto de las disciplinas que apuntan a quienes, bueno, operamos en el derecho del consumidor nos tienen que iluminar sobre esas conclusiones que son de otros saberes y que nosotros, por lo tanto, no podemos suplantar con las ideas que tenemos al respecto. Evidentemente, marcan una diferencia respecto de lo que las ciencias pueden decir en otro tipo de relaciones. Las dinámicas del derecho del consumo son distintas y, bueno, en ocasiones las pericias ofrecen los dictámenes periciales estas dificultades de interpretación, cómo los expertos ponen un poco en relación toda esta particularidad del derecho del consumo visto desde una disciplina para entrar al proceso. Son uno de los aspectos de medios probatorios que ofrecen realmente un gran interés. Y hay un procesalista que ha estudiado bastante esta manera de acreditación de los hechos, un procesalista italiano, Michele Tarufo, que ha indagado cómo se da el ingreso de otros saberes al proceso a través de los dictámenes periciales. Es muy interesante. Creo que ahí hay un campo de estudio que realmente ofrece muchas, pero muchas vías para la indagación. Vamos a ver un poco, la legitimación activa y pasiva en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor. Tenemos en el artículo, tenemos dos normas principales que van considerando esto en la Ley 24.240. Se refieren un poco de manera conjunta tanto a las acciones individuales como a las acciones colectivas. En lo que hace a la legitimación, tenemos una disposición clave en el artículo 52 de la Ley 24.240. ¿Quién quiere leer? Vamos a leer una parte del 52, porque hay otros aspectos después que refieren, pero bueno, vamos a leerlo porque también está lo del Ministerio Público Fiscal, que no aparece mencionado en el programa, pero ya que está, lo vamos a mencionar ahora. ¿Quién puede leer el 52, por favor? ¿Leo? Sí, por favor. Las acciones judiciales. Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley, el consumidor y usuario podrán iniciar acciones judiciales cuando sus intereses resulten afectados o amenazados. La acción corresponderá al consumidor o usuario por su propio derecho, a las asociaciones de consumidores o usuarios autorizadas en términos del artículo 56 de esta ley, a la Autoridad de Aplicación Nacional o Local, al Defensor del Pueblo y al Ministerio Público Fiscal. Dicho ministerio, cuando no intervenga en el proceso como parte, actuará obligatoriamente como fiscal de la ley. Bueno, vamos a quedarnos hasta acá. Vemos que ya de una manera anticipatoria y señera, la Ley 24.240 nos habla de la posibilidad de que el consumidor
plantea una acción frente a un supuesto de afectación, pero también prevé la posibilidad de que se lo plantee frente a un supuesto de amenaza, dentro de lo que típicamente hoy llamaríamos que son las acciones preventivas previstas en el 1711 del Código Civil y Comercial. Vean cómo no es, digamos, bueno, nos vamos a encontrar con la mayor cantidad de procesos que refieren a la invocada vulneración del derecho, de alguno de los derechos de los consumidores usuarios. Pero hoy en día la faz preventiva de tutela, que busca evitar la consumación de un daño, implica un cauce en esta materia que tiene previsto todo lo que el 1711 y siguientes regulan en materia de responsabilidad civil. Vamos a ver si nos detenemos un segundito, nada más acá, porque este constituye un cauce procesal novedoso en materia de derecho del consumidor. Se están dando cantidad de acciones preventivas en esta materia. Ahí tenemos el 1711, que nos habla de los distintos supuestos. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Bueno, lo leo. Dale, por favor. Acción preventiva. La acción preventiva procede cuando una acción o omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento. No es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución. Claro, esto es específicamente aplicable, como lo prevé la ley, a los casos de consumo. Y vemos que la legitimación es a quien acredita un interés razonable en la prevención del daño. Interés razonable, fíjense ustedes que no equivale a la posible afectación siquiera de un derecho, a quien que se encuentre como ante la alternativa de ver que la conducta que se quiere evitar puede llegar a afectarlo. Y es interesante también lo que dice el 1713 sobre la sentencia que tiene que decidir sobre la acción preventiva. Vamos a leerlo, por favor, 1713. Bueno, Sí. la sentencia que admite la acción preventiva debe disponer, a pedido de parte o de oficio, en forma definitiva o provisoria, obligaciones de dar, hacer o no hacer, según corresponda, y debe ponderar los criterios de menor restricción posible y de medio más idóneo para asegurar la eficacia en la obtención de las finalidades. Correcto, es una medida que supone amplias facultades para el juez a la hora de tender a evitar que se pueda generar una conducta dañosa, ¿no? Con lo cual su contenido es atípico y bueno, vemos ahí que puede tener una muy variable cantidad de previsiones. Volvemos entonces al tema de la legitimación. Estábamos viendo el artículo 52 y acá vemos entonces que los legitimados son el consumidor o el usuario como parte actora. En los juicios individuales, efectivamente ellos concurrirán por su propio derecho, y en determinadas situaciones también de afectación, pero ya refiriendo a otro tipo de situaciones que podrán ser las acciones colectivas, podrán intervenir las asociaciones de consumidores, también el Defensor del Pueblo y el Ministerio Público Fiscal. Acá hay un aspecto que me interesa resaltar, que es que aun cuando intervenga el consumidor o el usuario en una acción de tipo individual, aún en ese caso es necesaria la intervención del Ministerio Público Fiscal, como lo dice, como fiscal de la ley, destaca el artículo 52. Hay decisiones de tribunales que han
resuelto la nulidad de los procesos de consumo ante la falta de intervención del Ministerio Público. Este es un requisito decidido en algunas ocasiones para asegurar la validez de los procesos, ¿no? Esto es algo que no puede eludirse, sin perjuicio de que el Ministerio Público quiera o no incluso constituirse en parte. Tiene que intervenir como tutelando los intereses de orden público que hay en el reclamo de vigencia de los derechos de los consumidores. Y fiscalías especializadas en materia de consumidores. Y concretamente también en la provincia de Santa Fe hay algunas fiscalías con competencia civil fundamentalmente que se dedican especializadamente a intervenir en estos procesos. Muy bien. Vamos a mencionar que dentro de los procesos de conocimiento que tenemos en la provincia de Santa Fe, puede tocarle al consumidor plantear un procedimiento ordinario o también un procedimiento de tipo sumarísimo. La estructura del proceso ordinario es, por supuesto, la de el planteo de la demanda, la citación a la contraparte a comparecer al proceso, una vez comparecido al proceso, el traslado para la contestación de la demanda, la apertura de la etapa de prueba, el ofrecimiento probatorio de ambas partes, la posibilidad de manera complementaria, el decreto de producción de la prueba, la culminación del periodo probatorio, el cierre, el inicio de la etapa de los alegatos para cada una de ellas sobre el mérito de la prueba y el pase de la causa a la decisión judicial que va a emitir la sentencia, escuchándose antes, como lo acabamos de decir, la opinión del fiscal que necesariamente tiene que intervenir. ¿Qué ocurre? Este sería el proceso ordinario al que podría tener derecho el consumidor, pero la ley 24240 le garantiza al consumidor la posibilidad de acceder al procedimiento y al proceso más abreviado, previsto en las leyes locales. Vamos a ver cómo está garantizado este derecho en el artículo 53, que específicamente enseguida describir en qué consiste el procedimiento sumarísimo, que es el que generalmente se aplica. ¿Les parece que podemos leer, no sé quién no leyó hasta ahora, el artículo 53, por favor? Perdón, yo no puedo leer porque estoy al celular y está súper chiquito. Ah, no te hagas problema. Por eso no me ofrecí. Bueno, ¿quién puede? Lo leo. Dale. ¿El 53? Sí. Normas del proceso. En las causas iniciadas por ejercicio de los derechos establecidos en esta ley, regirán las normas del proceso de conocimiento más abreviado que rijan en la jurisdicción del tribunal ordinario competente, a menos que a pedido de parte el juez por resolución fundada y basado en la complejidad de la pretensión, considere necesario un trámite de conocimiento más adecuado. Bueno, ahí detengámonos y entonces dejemos establecido que el procedimiento que ha de regir el caso es el más abreviado que rija en la jurisdicción del tribunal ordinario competente, salvo que sea en base a una resolución fundada que puede el juez adoptar, bueno, tomar un procedimiento declarativo más amplio, como podría ser el proceso ordinario. La regla es el más abreviado y se puede adoptar el procedimiento basado en la estructura que yo les describía que tenía el ordinario. Seguimos con el 53, por favor.
Quienes ejerzan las acciones previstas en esta ley representando un derecho o interés individual podrán acreditar mandato mediante simple acta, poder, en los términos que establezca la reglamentación. Bueno, esta Los es una proveedores... simplificación, no hay que, por supuesto, acudir a una escritura pública, es el modo más simple de acreditar la representación procesal que confiere el consumidor a su abogado que va a intervenir en el proceso. Vamos al otro párrafo, los proveedores. Los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder conforme a las características del bien o la necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio. Perfecto. Esto va de la mano de lo que anteriormente señalábamos respecto de la carga probatoria, que pesa igualmente también sobre la parte proveedora de bienes y servicios. Y ahora vamos a leer el último párrafo, si puede ser, que refiere a la gratuidad de las actuaciones. Las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso se dará el beneficio. Bueno, muy bien. Ahora vamos a mencionar esta particularidad enseguida, pero antes vamos a referir cuál es el procedimiento más abreviado en el caso de la provincia de Santa Fe, que es el procedimiento sumarísimo, que consiste, ya no hay acá en el procedimiento comparecer al proceso, esto se resuelve a través del planteamiento de una demanda, en la que debe ofrecerse la prueba de que habrá de valerse la parte actora, un traslado para la contestación de la demanda, en donde también la contestación debe contener los elementos probatorios que el proveedor de bienes y servicios va a intentar aportar al proceso en sustento de su negativa a la pretensión de la parte actora, y todo se va a confluir en la producción probatoria que se hará a través de una audiencia, denominada audiencia de vista de causa. Posteriormente a esa audiencia dictaminará el fiscal y se emite la sentencia, con lo cual el proceso es un proceso muy abreviado, que indicaría la simplicidad del trámite. Deben concurrir, por supuesto, los testigos, los peritos también tienen que tener preparado su dictamen pericial para el momento de la audiencia de vista de causa. Eso es una cosa que a veces trae dificultades. El procedimiento puede ser simple, pero no siempre los tiempos se desarrollan de esta manera. Hoy en día también el proceso sumarísimo aparece regido por las reglas de la oralidad. De hecho, era casi el modelo que se aplica a los procesos ordinarios, es el de la audiencia de vista de causa que está regulada para el proceso sumarísimo. Vamos a ver, bueno, nada más como para que ustedes después lo puedan leer. Está regulado el proceso sumarísimo en el artículo 400 Código Procesal Civil y Comercial. Impone en su inciso A la necesidad de ofrecimiento de prueba con la demanda, bueno, el emplazamiento que se hace al demandado para que conteste la demanda, no para que comparezca al proceso, dentro de los 10 días, y también en el inciso C se dice que en el escrito responde el demandado debe, bueno, poner todas sus defensas y acompañar el ofrecimiento probatorio para que se sepa cuál va a ser toda la prueba que tiene que producirse de su parte. Vemos que el juez fija la audiencia de vista de causa, de acuerdo a lo que dice el inciso E, y esa audiencia supone la producción
de la prueba, la recepción de los testigos, las pruebas confesionales de las partes, la recepción de los dictámenes, las declaraciones eventualmente de los peritos y toda otra prueba que corresponda acompañar ahí al proceso. Y después viene, bueno, la parte correspondiente a la emisión de la sentencia. Acá en el proceso sumarísimo, lo único apelable es la sentencia. Por eso no hay posibilidad de que el proceso se interrumpa con el acceso cuando se emite la sentencia. Creo que como aspecto que tiene que conocerse en el caso también de nuestra provincia, está este procedimiento, bueno, nuevo, o más reciente, que tiene lugar ante los jueces comunitarios de pequeñas causas. La regulación de la justicia comunitaria de pequeñas causas tiene dos fuentes. Una es la ley orgánica de los tribunales de la provincia que fijan su competencia. Y lo otro es el procedimiento que se sigue, que está en el Código Procesal Civil y Comercial. En lo que hace a la competencia, bueno, me interesa mostrar qué es lo que regula el artículo 123 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. Tenemos, como ustedes pueden ver acá, el título séptimo, los jueces comunitarios de pequeñas causas, los requisitos, el asiento que tienen que tener en distintos municipios de la provincia, que también se regulan en la parte anterior. No son recusables sin causa, es un procedimiento, como ustedes verán, va a estar signado en muy buena medida por el principio inquisitivo. El juez comunitario de pequeñas causas maneja todo ese trámite con amplias facultades. Tienen una competencia material que acá es donde, bueno, viene la variedad. Yo digo, es importante mencionar a los jueces comunitarios de pequeñas causas porque esto responde de acceso a justicia que es necesario enfatizar en materia de procesos de consumo. Sabemos que muchas veces los procesos de consumo representan un interés muy valorable para el consumidor, que justamente es el que es protegido por la Constitución Nacional, que la Constitución Nacional quiere que se vea garantizado, pero no siempre este interés, que es muy importante para un acto de consumo, representa un valor económico que sea de los que se canalizan a través de la justicia civil y comercial. Entonces, parecería como que la estructura de los tribunales ordinarios en lo civil y comercial desalienta al consumidor a plantear un juicio. Entonces, las políticas de acceso a justicia de los consumidores buscan generar alternativas menos formales que en distintos lugares del mundo se han valido de recorridas con tribunales de campaña, de tribunales que trabajan por la tarde y por la noche, que es cuando los consumidores terminan sus actividades, y entonces concurren como desprovistos de todo ese ritualismo que suelen plantear la concurrencia a los tribunales ordinarios de justicia y que consecuentemente muchas veces parecen poner una distancia entre lo que el consumidor necesita resolver y lo que la estructura de los sistemas judiciales puede brindar. Entonces esto obliga a un replanteo de las estrategias y a buscar constantemente formas que supongan atraer a los consumidores a que sus conflictos sean
incluidos dentro del conjunto de conflictos que tiene que gestionar un sistema de justicia. Evidentemente, esto supone muchas veces salir de la propia estructura de los tribunales y resolver los conflictos con equipos, juzgados que están cerca de los domicilios de los consumidores. Y esto es lo que ocurre con los no están, sus funciones no se desempeñan en las estructuras de los tribunales, sino precisamente en distintas localizaciones que tienen en cada una de los municipios o comunas en que tienen asiento. Por eso se destaca este valor, ¿no? Este valor de proximidad, este valor de identificación inmediata que con mucho informalismo el juez comunitario puede abordar. Entonces, al establecer su competencia, fíjense que establece el 123 sin perjuicio de las funciones y materias que les encomiendan otras leyes, les compete. Estamos hablando, esta ley es la ley orgánica del Poder Judicial, que es la denominada ley 10.160. Bueno, entender en las causas civiles y comerciales, dice el inciso 7, conocer el 6, en las causas originadas en virtud de los artículos 6 y 15 de la ley de propiedad horizontal. Esto está obviamente derogado, pues hay ley de propiedad horizontal, si no hay competencia en materia de propiedad horizontal reguladora por el Código Civil y Comercial. Y acá estamos, atender en las acciones judiciales, dice el 8, en los términos del artículo 52 de la ley 24.240 y sus modificatorios, cuando éstas sean ejercidas por el consumidor usuario en forma individual. Quedan. Fíjense ustedes que le asigna a estos jueces el ordenamiento competencia específica en materia de conflictos con los consumidores. Y bueno, vamos a ver, así tan solo a mencionar muy fugazmente cómo es ese procedimiento, entonces, a partir de los cuales los jueces comunitarios pueden entender. Vamos a ver que, por supuesto, el procedimiento es gratuito. Ahora vamos a hacer una referencia más a la gratuidad, tal como deriva de la ley 24.240 en nuestra provincia. Pero vamos a leer el 572 bis, que nos da una idea de cómo hace ese informalismo. ¿Quién quiere leer, por favor, el 572? Ahora estamos en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe, y ante el procedimiento, ante los jueces comunitarios de pequeñas causas. ¿Quién le queda todavía impulso en esta que es una de las últimas clases de la materia para leer este artículo, que es un poquito largo? Vamos. Bueno, yo leo. Dale, perfecto. Ante la justicia comunitaria de las pequeñas causas, las partes podrán actuar por derecho propio o representadas por abogado o procurador debidamente inscripto en la matrícula correspondiente. Ustedes registran eso, observen que podés ir, en principio, sin un abogado. Lo que debería registrarse en orden a que lo que se está buscando es facilitar el acceso. No es que tú digas, no, vas y le llevas este problema al juez. ¿Qué pasa? A veces esto puede suponer una situación de indefensión que tiene que ser valorada por el juez. Fíjense si no será aquí el rol predominantemente inquisitivo, que es al juez, a quien tiene que decidir le toca un poco establecer el marco jurídico, porque si viene sin abogado, ¿quién le va a dar el fundamento jurídico y el encuadre jurídico a esa situación? Comprenden el cambio de rol, ¿no? Es un rol para el juez. Perdón. ¿Sí? Lo que siempre se habla que sea necesariamente con una asistencia legal, el consumidor siempre se encuentra en una desventaja, porque los proveedores o los grandes proveedores tienen muchos abogados, o tienen abogados 2, 3, o tienen un bufete de abogados, y
y se debilita más todavía esa parte Sí. del consumidor. Acá son casos en los que la significación económica está limitada, ¿eh? No son de valores que excedan determinadas cantidades de use. Y entonces acá te encontrás con que un poco el equilibrio de situaciones da que muchas veces no irías a consultar a un profesional por por un determinado tipo de problema. Y entonces esa situación delicada entre suplir a una parte que no tiene la representación letrada y la adecuada tutela de esos derechos y cómo mantener el principio de imparcialidad, es todo un equilibrio muy delicado sobre la base de la advertencia que correctamente acabas de hacer, que le corresponde al juez comunitario de pequeñas causas. Él tendrá que representación, bueno, sus derechos también sean adecuadamente tutelados, ¿no? Pero esta es una característica ahí, esto nos pone en esa disyuntiva. Seguimos, vamos, si lo hacen por derecho propio. Hacen por derecho propio deberán tener patrocinio letrado en las causas comprendidas en el artículo 123, incisos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la ley 10.160, orgánica del Poder Judicial, y sus modificatorias, salvo cuando las partes lo hagan sin asistencia letrada. El juez entienda que ella no afecta su derecho de defensa y el monto del reclamo no exceda de 5 yuros. Acá están todos los recaudos que son necesarios para que no exista esa vulneración a la que vos correctamente aludías. Seguimos. Cuando sea necesario el patrocinio letrado y una o ambas partes no puedan contar con un abogado o procurador por encontrarse en condición de vulnerabilidad, el juez deberá arbitrar los medios para que les sea proveído, pudiendo a tal efecto requerir la actuación de la Defensoría del Poder Judicial, de los servicios de defensa de otros organismos públicos o los de los consultorios jurídicos gratuitos 5 de la ley 10.160, orgánica del Poder Judicial, y sus modificatorias o del estado de vulnerabilidad a los fines de este y de sus modificatorias o de consultorios gratuitos que funcionen en el marco de organizaciones no gubernamentales. El estado de vulnerabilidad a los fines de este artículo se puede acreditar por cualquier medio y el patrocinio puede ser brindado por abogado o procurador. Perfecto. Cuando una de las partes sea una persona jurídica, la asistencia letrada para las partes será obligatoria. Las personas jurídicas de derecho privado solo podrán ser parte demandada. Muy bien. Vemos que tenemos una norma que acentúa el informalismo, que es el 574, que se refiere a las irregularidades de carácter procesal, no producirán la nulidad de los procedimientos siempre que se haya dado a las partes oportunidad para defensa y producción de pruebas. Fíjense cómo, en definitiva, hay que garantizar la audiencia y el control probatorio, más allá de seguir estrictamente un modelo de proceso. Las nulidades, si existieran, serán subsanadas por el juez que intervenga en el recurso de apelación, que podrán también, si fuera necesario, el proceso al solo objeto de asegurar a las partes el cumplimiento de los actos o formas sustanciales que se hubieran omitido. Se podrá salvar la nulidad en la apelación. Aquí hay que decir que la apelación tiene una característica: de lo que resuelve el juez comunitario se apela por ante el juez de primera instancia de circuito competente, es decir, ya es un juez que se ubica dentro de la justicia de circuito, que sí efectivamente forma parte de la justicia ordinaria y que tiene competencia en asuntos de menor cuantía. Se pueden decretar medidas cautelares y el 575 define cómo es el proceso, la instancia de conciliación que se promueve, bueno, etcétera, etcétera. Esto lo pueden leer ustedes. Yo considero que es trascendente conocer cómo es el proceso en materia de jueces comunitarios de pequeñas causas. Pues es un modelo de alternativa y que se encuentra repartido
en todas las localidades en las que existe un juez comunitario, que son muchas, hay una cantidad importante. También hay muchos cargos por cubrir en materia de jueces comunitarios de pequeña causa. Pero es una estrategia fundamental en lo que se refiere al acceso a justicia para los casos de consumo. Vamos a mencionar, ya para ir concluyendo, qué ha pasado respecto del beneficio de gratuidad, de la garantía de justicia gratuita que prevé la Ley de Defensa del Consumidor y que nosotros leíamos. La ley establece la garantía de justicia gratuita y para el caso que la empresa o el proveedor demandado quiera decir que el consumidor es solvente, tiene que promover una disputa en las justicias provinciales respecto de si el beneficio de gratuidad era el de la ley 24240 era directamente aplicable a los procesos planteados dentro de las provincias argentinas, o si esto podía suponer una vulneración de facultades propias de las provincias a la hora de establecer las tasas retributivas de servicios de justicia. Y si uno lo enfocaba a este tema en una clave de lectura tradicional, efectivamente es como que históricamente cabía entender que una ley nacional no podía regular facultades tributarias que son propias de las provincias. Y consecuentemente, durante mucho tiempo hubiésemos sostenido que consecuentemente ese beneficio de gratuidad podía corresponder para el ámbito de la competencia de los tribunales que son regulados por leyes nacionales, pero no respecto de los tribunales provinciales. Sin embargo, terminó primando un criterio distinto, que por estar en juego una garantía que la Constitución establece con carácter imperativo en el artículo 42, respecto de la gratuidad, cabía entender que también era exigible en los ámbitos provinciales. Esta no fue una corriente que se abrió paso de manera simple, hubo discusiones, todavía las hay, ¿no? Hay desacuerdos, pero en el ámbito de la Cámara de Apelación de lo Civil y Comercial de Rosario es mayoritaria la postura que considera que al consumidor le corresponde el acceso gratuito a la justicia por derivación de la ley 24240, por aplicación. Ya la discusión se ha tornado un poco, podemos decir, indiferente. O también la regulación de la denominada declaratoria de pobreza, y consecuentemente en la modificación que hizo la ley 13.615 al artículo 333 del Código Procesal Civil y Comercial, tenemos un régimen, que acá lo podemos ver, que se basa en una declaración jurada que la parte actora debe presentar, manifestando que, bueno, no tiene capacidad económico-financiera para asumir las costas del juicio, y la otra parte puede oponerse a lo firmado en la declaración jurada, promoviendo el incidente de, bueno, de solvencia, algo semejante a lo que establece la ley 24240 que nosotros leímos, pero que ahora se da acá en el ámbito de la provincia de Santa Fe para todo tipo de proceso. La parte actora puede, con esta declaración jurada, obtener el beneficio de pobreza, facilitándose así el acceso a las resoluciones. Seguimos sosteniendo que no es esa la solución que se aplica, sino que es una derivación del principio de justicia gratuita que viene directamente de la ley 24240
del artículo 53, como lo dijimos hace un momento. Ariel, Bueno, discúlpame. ¿Te puedo hacer una aclaración? sí, Sí, justo ese tema claro, me dio claro que sí. darlo a mí el año pasado. Y ¿Quién está les quería hablando, comentar, Marianela? sí, perdón, ay, esperen que, ahí está, Ah, ahí está. ahí está, perfecto. A mí ese tema me tocó darlo el año pasado y ahora el miércoles que viene lo van a dar Ríos Maderna con Ale. Así que en cuanto a ese artículo puntual del que vos hablaste, del 333, van a ver bien cómo va a ser el formulario y demás, así que les quería adelantar que van a ver un poquito de práctica de eso. Qué bueno, qué bueno. En la Cámara todavía nosotros sostenemos que ni siquiera haría falta, bueno, en algunas de las posiciones, ¿no es cierto? Pero otros colegas de primera instancia prefieren aplicar este procedimiento que vos, justicia gratuita. ¿Y qué desarrollaste, Marianela, ya que estás, de la evolución del tema en la provincia, que me interesa entonces tu punto de vista? Mira, yo la verdad que no quiero avasallar lo que va a decir Santi la clase que viene. Pero bueno, No creo que se sienta avasallado. no, No, bueno, no. bueno, por las dudas. En ese sentido yo vi que evolucionó bastante, que suele haber una analogía en cuanto a la gratuidad en lo laboral, pero que le falta mucho en cuanto, por ejemplo, a las notificaciones. En lo laboral el trabajador puede ser gratuito, en cambio el consumidor lamentablemente una carta de documento la tiene que pagar. Así que, o sea, noté un avance, pero también siento que falta muchísimo. Ajá, claro. Bueno, muy, muy interesante. Por lo menos sí, se ha sorteado lo que tiene que ver con el pago de las tasas retributivas de servicio, y también digamos que en esta interpretación el acceso a justicia gratuita no exoneraría al consumidor del pago de las costas, en el caso de que el proceso le resulte adverso. Así que bueno, qué bien que van a tener entonces toda esta oportunidad para, bueno, poner en juego todo lo que tiene que ver con el alcance de la gratuidad, que como bien dice Marianela, no es algo tan simplificado. Matices. Y entonces, bueno, nos queda a esta hora solo por aludir que en materia de procesos ejecutivos y protección del consumidor y del usuario, tenemos allí todas las teorías que el otro día aparecieron en la actividad que hicimos con la Cátedra de Títulos Valores, la determinación de que no puede acudirse a un criterio meramente comercial frente al proceso ejecutivo si es que de por medio de un título ejecutivo, como podría ser un título valor, un título cambiario, existen elementos como para suponer que hay por debajo una relación de crédito para el consumo. Entonces aquí, tal como decíamos hace un rato, sobre la base de criterios fácticos presuncionales, como podrían ser presunciones hominis, en base a las características de también a veces a la cantidad de pleitos que tiene la parte demandada, que puede dedicarse también a realizar la actividad de préstamo de dinero. Bueno, se establecen pautas para la determinación de la competencia, garantizando que los procesos ejecutivos se planteen ante el juez del domicilio del ejecutado, y también toda la temática del cumplimiento de los requisitos integrativos del título, de acuerdo a lo que dispone el artículo 36. Ahí hay varias opciones en virtud de las cuales algunos llegan a ordinarizar los procesos ejecutivos en un criterio que nosotros no compartimos tanto, y otros a pedir, una vez que aparece de manera más o menos verosímil,
que puede tratarse de un crédito para el consumo, el cumplimiento de otros requisitos que permitan integrar el título. Y lo que sí no llegamos a completar es lo que tiene que ver con los procesos de amparo. También vamos a decir que los trámites, los reclamos de los consumidores, muchas veces se justifica que tramiten por la vía del amparo. El amparo está regulado por la ley. Nos encontramos con casos en los que también esta resulta ser la vía procesal idónea para la tutela que reclaman las partes. Así que, bueno, el trámite del amparo es todavía aún más simplificado, más rápido en cuanto a el tiempo de su tramitación. Es un proceso de carácter urgente y también constituye una de las opciones que, al igual que el juicio sumarísimo, puede suponer una vía procesal adecuada para la tutela eficaz o la tutela judicial efectiva de los derechos garantizados por la Constitución. Bueno, con esto hemos hecho por lo menos un recorrido de los principales puntos del programa en este tema. Por supuesto que podríamos extendernos mucho más y afortunadamente lo van a hacer el día miércoles en materia de gratuidad del